Uno. Muy buenos días, tardes, noches a toda la bonita audiencia que nos escucha en este podcast, todavía sin nombre, con nombre pendiente. Me pueden sugerir, ¿no? Si se les ocurre algo. Hoy nos hace falta Karen. No pudo asistir porque tenía una cuestión personal, pero tenemos aquí un buen elenco, ¿no? Como siempre. Hola David, ¿cómo estás? Omar, muchas gracias por la invitación nuevamente. Estoy bien, estoy contento de estar aquí y preparado para este nuevo episodio. Buenísimo. ¿Tú qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias nuevamente por esta cálida invitación y espero que ustedes también estén de la misma manera. Muchas gracias. Sí, muy bien. Un poquito desvelado, güey. O sea, he tenido como temas para dormir los últimos días, pero ven, se me nota aquí como la ojera. Como la edad, ¿no? Como la edad, güey, ya también, Relay. cabrón. Este, pero bueno, hoy tenemos dos temas principales, que uno menos serio que otro. O bueno, o no sé, puede tener consecuencias. Pero bueno, David nos va a hablar de un proyecto, de una institución, de un... ¿cómo le llamarías, David? ¿Cómo describirías a este agrupamiento del que nos vas a hablar? Mira, al ser un movimiento chistoso, sería una definición chistosa que, no sé, güey, sería un frente antirrevolucionario, ¿te gusta? Por no decir golpista. Pues, ¿Un o frente sea, opositor, puede ser? es que yo considero que no tienen Que la ni siquiera presencia llegan a ni la oposición. personalidad. No es una oposición. No Ok. puede ser una oposición. No considero que sean tal. Un frente ¿Crees que que tiene pretende ser oposición. personalidad jurídica? No sé. ¿Perdón? ¿Crees que tiene personalidad jurídica o tampoco? No, hasta donde yo sé, no tienen personalidad jurídica porque no hay un acta constitutiva que lo sustente como una asociación civil, Ujú. como una, no sé, o sea, no podría ser. Mientras no haya Ok, una firma, un acta Sí, hecha ante por un notario. corredor público, no Sí. podrían. O sea, mientras no se bueno, den de alta en el SAT como movimiento opositor, pues tampoco. Ok. ok. ¿De qué se trata, David? Por favor, explícanos, Bueno, esto, ilumínanos. esto surge, esta curiosidad mía por saber qué es este movimiento de que los medios de comunicación hicieron pues, tanto ruido, le dieron bastante cobertura, habiendo tantos problemas, creo que se le dio bastante cobertura mediática a algo que hasta cierto punto es intrascendente porque no tienen el peso. O sea, yo recuerdo los actos de salón de Felipe Calderón cuando era candidato a la presidencia y no le daban la misma atención que a López Obrador. Perdón, a López Obrador no le daban la misma atención que a estos actos pequeñitos que tenía de movimientos multitudinarios, de plazas llenas, de gente pues que desbordaba las calles cuando aquel 2006. Y yo considero, a mi parecer, que este es un movimiento similar. Hay 67, yo no pude recabar los nombres de estos personajes, pero parece que hay 67 empresarios detrás de este movimiento que encabeza un señor que se llama Pedro Luis Martín Bringas, que hasta donde sé forma parte de la familia propietaria de Grupo Soriana. Es uno de los accionistas minoritarios, o lo fue, no tengo bastante claro si compraron su parte proporcional o si lo mandaron a la chingada o si todavía trabaja ahí. No, creo que lo Eh, acaban de desvincular. Estoy viendo que en el 26 de mayo de 2010 la cadena de supermercados anunció la desvinculación de Luis Martín Bringas de su consejo administrativo, a partir de un video que se filtró de una organización de apoyo anti-AMLO. Esto es lo que bueno, encontré. bueno, pero sí formó parte del Consejo de Administración. Más allá de Claro. eso, no creo que después de eso el señor ya no tenga el poder económico que tuvo con el cargo o con ese puesto. Bueno, digo, Eh, sigue teniendo él, influencias, ¿no? Y él conexiones ahí. debe tener influencia. Bueno, Seguramente. está conectado con 67 empresarios, ¿no? Por lo menos. Por lo menos. Ujú. Bueno, este señor se dedica a crear un movimiento. No es un movimiento popular, hay que decirlo. No es un movimiento generalizado. Quizás estén en todo el país, pero eso no implica o que sea popular, o que sea grande, o que sea poderoso hasta este momento. Y lo establece como un movimiento ciudadano y pacífico. Y ellos, yo me metí a su cuenta de Twitter o investigué un poco de información vía internet, porque pues, es lo que hay a la mano ahorita.
Y él establece que hay miembros de todos los partidos políticos, hay empresarios, miembros de diferentes sectores sociales inconformes con Andrés Manuel López Obrador. Hasta aquí quiero hacer una pausa para dar una... Híjole, me cuesta un poco de trabajo decir un punto de vista, porque tendría que hablar de algo serio para dar un punto de vista sobre algo sólido y serio. Estos señores no están manifestándose en contra de la lucha antinarco, no lo hicieron en su momento, no se manifestaron, no se pronunciaron en contra de la reforma laboral que exterminó, que aniquiló los derechos de los trabajadores, no se salieron a manifestar como lo hacen ahora quienes acompañan este movimiento por los actos de corrupción del caso Odebrecht, por la desigualdad, por cuando López Obrador se voló su tesis, que lo demostraron, no se pronunciaron, no se manifestaron cuando demostraron que la Casa Blanca había sido un regalo de una constructora para la familia de Peña Nieto, no se manifestaron cuando los gobernadores priistas y panistas del sexenio anterior saquearon las arcas de sus estados y que actualmente muchos de ellos están en juicio político o juicios ordinarios o prófugos, no, o sea, y en este momento no se manifiestan en contra de una política como tal, sino en contra de López Obrador. Pareciera que esta es una fobia obradorista, no están en contra de sus políticas educativas, no están en contra de sus políticas económicas, no están en contra de su política exterior, es en contra de la figura presidencial, de la persona. Eso es por eso que yo digo que pierde seriedad, porque tampoco están proponiendo nada, tampoco están proponiendo una salida, una solución, no están diciendo, bueno, ahorita frente a la crisis, nosotros nos vamos a ocupar de nuestros empleados, de nuestros trabajadores, vamos a hacer lo posible porque se mantengan asegurados, vamos a hacer lo posible porque mantengan sus puestos de trabajo, mientras el gobierno resuelve la situación en salud y en materia económica. No lo están haciendo. Ellos están viendo, bueno, lo vimos, no sé qué tan cierto sea, está en Twitter circuló la información de que el que es director de FEMSA, el señor Garza, me parece, estaba molesto porque le habían cobrado intereses y recargos accesorios, de los impuestos que debía. más los impuestos que debía del sexenio anterior y me imagino que desde Calderón. Entonces, esto crea una irritación para ellos, ¿no? Y este es que no eran no hablo de 200 pesos, ¿no? No eran no 10,000 de pesos lo que debía. Hablo de que este es el perfil de las personas que acompañan este movimiento, que al día de hoy, bueno, quiero pasar a esto, ya tiene una estructura sólida, a pesar de no tener una personalidad jurídica, sí tiene una estructura. Cuentan con un consejo rector, y que son ciudadanos, según ellos, sin ambición política, integrados de forma colegiada. O sea, cuando dicen de forma colegiada, me imagino que debe haber como un consejo de administración pequeñito ahí de... Sí, sí. Sí. Creo que es demasiado formal. Creo que es demasiado formal para un movimiento. Híjole, bueno, a mí se me hace mucho, ¿no? Pero bueno, ellos dicen que es un órgano popular, ¿no? colectivo. Tienen una comisión de selección de propuestas, controversias en acción y comunicación, a cargo de 2 personajes. Todo esto tiene nombres, ¿eh? Cada comisión tiene a sus representantes. Jaime Sandoval y Jessica Hernández. No investigué quiénes son porque son muchos, yo te voy a pasar a los otros. Tienen una comisión... O sea, igual te puedes saltar los nombres, ¿no? Y decir como la estructura como tal, ¿no? O a qué se dedican. Tienen una comisión jurídica. Cuenta con una comisión de redes sociales, que bueno, hasta aquí como que cualquier movimiento de este tipo pues es algo que debería tener, ¿no? Pero por si esto fuera poco, cuenta con una comisión de cultura ciudadana. Yo traté de investigar qué es lo que ellos entienden por cultura ciudadana y no hay ellos no definen como tal si es o sea, qué tan conservadora puede ser su definición. Pero por si es conservadora o no, cuentan con una comisión de vinculación militar y con una comisión de vinculación religiosa. Madres. Sí, güey, o sea, entre los miembros, digamos, entrecomillando, destacados de este movimiento, están Pedro Ferriz de Con, Pedro Ferriz Híjar, el señor Rafael Loret de Mola. Wow, me suena ese apellido, güey, me suena. Bueno, pero
Lo que yo quisiera saber, si es que los señores en su momento llegaron a escuchar este podcast o llega a sus oídos, si en esta modesta opinión, ¿por qué no se manifestaron? Creo que en el sexenio anterior y en el antepasado hubo tela de dónde cortar para crear un movimiento más fuerte que este, no de ellos, sino de que ellos respaldaran a su vez a los sectores más débiles de la sociedad económicamente, que no tenían el respaldo con el que ellos sí cuentan, ¿sí? Por ellos mismos, y saber por qué no lo hicieron. Ok. Saber por qué no salieron a manifestarse en sus carros como lo hacen el día de hoy, tocando sus claxons, cuando se incendió la guardería ABC, que había familia de Margarita Zavala implicada en este caso y que hasta el día de hoy no han sido tocados con el pétalo de una notificación para que vayan a declarar. ¿Por qué no se manifestaron cuando echaron a la calle a los trabajadores de Mexicana de Aviación? ¿O por qué frente a otras injusticias, ¿sí? No se aparecieron jamás? Y el día de hoy, que se ven amenazados sus intereses, sí necesitan de los medios de comunicación para que a la vez ellos que son propietarios, dueños de los medios de producción, no sientan que pierden a la hora de tener que tributar lo que deben o a la hora de tener que proteger, como lo marca la ley, ¿sí? Los derechos de los trabajadores con los que cuentan. ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué Reforma, el diario Reforma, jamás en sus encabezados, en sus portadas, hablaron de lo que sí lo llegaron a hacer, pero no tan avasalladoramente como el día de hoy lo hacen con Andrés Manuel? Por supuesto que hay errores en la administración actual, por supuesto que el sexenio está plagado de lagunas que tienen que explicarse, y lo hemos dicho aquí, el caso Notimex, el caso Bartlett, el caso Guevara, los que vayan saliendo. Cuauhtémoc ¿Pero por Blanco. qué? Cuauhtémoc Blanco, bueno, yo creo que hasta cierto punto aquí hay seriedad porque a Cuauhtémoc Blanco le están haciendo un cerco judicial para saber dónde está el dinero que falta de su administración. Y están involucrados, me parece que el que fue su representante y una de las personas más cercanas sale en su gabinete. Y Su esto viene de cuñado la o función. su... algo así. Sí, Su... esto viene de la función pública. Esto Sí, viene de sí. la función pública. No fue una nota periodística. ¿Por qué tuvo que suceder esto para que ellos se sintieran molestos con la situación del... Lo que hay en este momento es la intención de reformar, de transformar el país, de crear un salto adelante? Estamos frente a quizá la crisis económica más grave que hayamos tenido en los últimos 50 años. Sí, y de esto responsabilizan a Andrés Manuel. Estuve revisando algunos tweets de este movimiento. eh, bueno, son muchos, ¿no? Pero yo encontré palabras como que, o sea, palabras textuales o definiciones, como que están enojados porque Andrés Manuel militarizó y traicionó al país por haber sacado al ejército a la calle. Güey, no mames, esto pasó en 2006, le pasaron por encima a la gente, hubo gente inocente A la muerta, Constitución. güey, le pasaron por encima a medio mundo con tal de legitimizar la elección que Felipe Calderón sí se chingó. Por más que lo quieran ocultar, todos lo sabemos. Sí, no, está bien documentado además. Lo de su Bueno, cuñado y las encuestadoras y el conteo de votos, el PREP y todo esto. Este, este Sí. tweet, no me regresé al principio de los tweets, pero yo por aquí leí, Sí, atacar, danos un par nomás. están enojados con Andrés Manuel por atacar las fuentes de trabajo. Bueno, ¿y qué hizo este señor que trabajaba para el Consejo de Administración de Soriana por cuidar los intereses de sus trabajadores? La integridad de la familia del trabajador. O sea, no lo hicieron ellos, pero sí exigen, ellos que sí lo pueden hacer, pero sí exigen, si es que esto pasara, que Andrés Manuel lo haga. Me parece que este es el único país de Latinoamérica que frente a la crisis no ha despedido a un solo trabajador del Estado, ya sea médico, ya sea personal administrativo. Pero bueno, eso no lo hemos visto, no lo ha dicho Loret de Mola, no lo ha dicho Ferriz, pero bueno, se lo estoy diciendo yo. El 17 de junio, esto sí se me hizo medio cagado porque yo no entendí, pero a ver si ustedes me pueden ayudar. Que no queremos una dictadura chavista. Y dije, no mames, o sea, incluso Chávez, en los peores escenarios políticos que él llevó a cabo, no podíamos hablar de una dictadura ni comunista, ni de cerca. Habiendo cooperación internacional, difícilmente te puedes desalinear y llevar a cabo políticas tan de extrema izquierda, ¿no? Probablemente tuvo problemas, probablemente el señor fue un dictador, como lo quieren ver
pequeños ámbitos políticos, porque pues, había una constitución de por medio. Pues fue Pero electo querer comparar, democráticamente. fue electo democráticamente. Incluso este expresidente de Estados Unidos me parece que era Reagan. ¿Carter? No, no fue Reagan. Reagan. Carter creo que fue. Carter, él hablaba de que, ya fíjate, me estoy yendo a lo pendejo. Carter decía que la elección venezolana era la más limpia de todo el continente. Más transparente, sí. Era la más tú vas a la urna, es una urna electrónica, tú digitalmente votas, con tu dedo pones por quién, y en la maquinita, que es como un cajero, te da un comprobante electrónico que coincide con tu voto. O sea que si hubiera un fraude, todos pueden llevar su papelito y decir, no, miren, cabrones, yo voté por aquel que dicen que perdió. Bueno, fue electo democráticamente. Aún así, Redujo la me pobreza parece a la que mitad en 2 años. se salen del contexto totalmente para meterle miedo a la ciudadanía que desconoce a la vez cómo fue electo, qué tipo de políticas llevó a cabo Hugo Chávez, de qué manera se opuso a la intervención estadounidense en su territorio. Bueno, estamos hablando de Hicieron un otra golpe de cosa. Estado. O sea, lo secuestraron en 2002. Fuerzas paramilitares que después se supo que estaban financiadas por Estados Unidos, lo secuestran. Y la única forma en que, o sea, no lo mataron y no, digamos, no tumbaron y no implementaron un títere ahí como si lo hicieron en Bolivia y en muchos otros ejemplos a lo largo de la historia, es por el levantamiento de la gente. O sea, la gente cercó a este grupo paramilitar y donde tenían preso a Chávez y lo logran liberar. O sea, fue la única forma que, digamos, o sea, no, o sea, pudieron perpetuar la democracia, que en el o sea, en el fondo es eso, ¿no? O sea, fue un presidente, o sea, que digamos, o sea, aquí no se trata de defender, ¿no?, a tal o cual persona, pero sí se trata de tener una visión más amplia. O sea, y si hablas de Venezuela, ¿no?, por ejemplo, y omites el tema de sanciones internacionales, o sea, es el panorama a la mitad, ¿no? O sea, que en medio de una pandemia se le esté sancionando a un país las medicinas que puede importar o no, o sea, los combustibles que puede importar o no, cuando son sus combustibles, o sea, eso es, digamos, o sea, es un crimen de guerra. Eso no se puede hacer. Eh, pero bueno, o sea, Bueno, ya. tú has visto últimamente que o Loret de Mola o Pedro Ferriz hablen de esto, o que No, la nunca lo portada van a del hacer. Reforma, o que la portada del Reforma, o no la portada, una columna, media columna del Reforma toque ese tema. Ay, güey, Jamás lo van a hacer. tú No, también, güey. bueno, y digo, antes de pasarle el balón a Gustavo, o sea, nada más me gustaría, digo, Último, para por enfocarnos. último, Ah, bueno, por danos. último. El 17 de Ya sí, junio, hay un tuit del día porque 15 17 de minutos no junio. fueron suficientes, ¿no? Pero dale, Es que esto les va a gustar, güey. dale. Si piensan que el otro estaba cagado, esto va a estar más chingón. Ajá. El día 18 de junio, una comisión de integrantes de este movimiento Frena acudió al Poder Judicial a dejar una demanda, una denuncia, donde piden que se intervenga para evitar que la Guardia Bolivariana busque ser un brazo dictador chavista en México. Así de incongruente. porque todos Entonces, sabemos que es un peligro inminente, ¿no? O sea, pero no, pero más allá de eso, güey, o sea, ¿en qué país estamos o de qué estamos hablando? ¿O qué noticias ven esos cabrones? Ampararnos contra la Guardia Militar Bolivariana, cabrón. O sea, no están buscando que se enjuicie más rápidamente a García Luna o que se busque a los cabrones que andaban con él o que vean qué más se chingó. No, buscarnos ampararnos contra la Guardia Militar Bolivariana, güey. Hazme el pues chingado favor. las prioridades, ¿no? O sea, y digo, y esto creo que es un tema más allá de este grupo en particular, que digo, podemos pitorrearnos todo el día, ¿no? Y probablemente vamos a hacer un poco de eso aquí. O sea, creo que va a un tema más amplio del tipo de oposición que tenemos, ¿no? Que es un tipo de oposición particularmente elitista, ¿no? Que es de arriba hacia abajo, cuando la oposición generalmente, o cuando es sustantiva, recoge las preocupaciones de la gente y de ahí se va construyendo, ¿no?, hacia arriba, como en muchos sentidos fue el movimiento del mismo López Obrador. Esta gente no, o sea, no, digamos, preguntabas por qué hasta ahorita y por qué no antes, pues porque ahorita le tocaron su bolsillo, Ya lo ¿no? sabes. Y antes no. O sea, digo, o sea, hay una correlación directa entre lo complacientes que son y las omisiones que pueden hacer de forma flagrante cuando alguien es clientelar con ellos
y cuando alguien simplemente decide decir, ¿sabes qué? Pues págame lo que me debes. O sea, porque no es, digamos, no es un favor, no es una donación, no es altruismo, no es filantropía, no es, o sea, güey, le debes a la nación, le debes a la gente esos miles de millones de pesos, güey. O sea, no es de que, ay, a ver si quieres y ay, cuando puedas. O sea, no, cabrón. O sea, los pagas, o sea, ya, de una vez. Porque además se necesita. O sea, en una pandemia mundial, en una crisis económica profundísima como la que tenemos, o sea, sería un absurdo castigar más a la gente de abajo de lo que ya está, que son quienes más están sufriendo en esta situación, y beneficiar a los de arriba. O sea, es la lógica al revés, pero eso es lo que estos cabrones quieren. Y bueno, nada más para hablar de el tweet particular y el lenguaje que usaron, es que no está protegiendo las fuentes de trabajo. No hablaron de los trabajadores, de los y las trabajadoras. Hablaron de las fuentes de trabajo, o sea, Que son ellos. ellos. ¿No? O sea, exactamente. O Güey, sea, no me bueno, estás protegiendo a mí, güey. O sea, ¿qué te pasa, güey? Ayer tenía 30 mil millones de pesos en el banco, hoy tengo 28. Pobrecito de mí, güey. O sea, estoy sufriendo. ¿Por qué no me proteges, Obrador? ¿No? O sea, me lo que estoy quieren es que cayendo. O pague. sea, güey, o sea, ¿qué voy a comer? No, una tarde. O sea, no, güey. Esa es una desconexión de la realidad impresionante, pero es el tipo de oposición que tenemos. Ahora, si bien este movimiento es una caricatura, no neguemos el potencial que tienen estas personas para organizarse, Ujú. no para hacer un frente común, con el capital político que tienen tanto en el escenario nacional como en el internacional, que para mí es todavía más peligroso, eh, y el potencial pernicioso que tienen este tipo de organizaciones de sí convencer tal vez a una porción de la población, eh, tal vez de forma suficiente para que tomen o que la izquierda pierda el control de instituciones importantísimas para instrumentar políticas públicas. Y desde ahí sí que pueden hacer daño. O sea, de los tweets y las marchitas con carros y los pitar y los... O sea, eso no, digamos, o sea, no existe pues esa parte, pero la otra sí. O sea, si logran organizarse, consolidarse en un bloque económico fortísimo de frente a las elecciones que vienen, ahí sí podría ser peligroso, ¿no? Pero hasta hoy me parece bastante entretenido, ¿no? Y risible lo que se está haciendo. No sé tú qué opinas, Gustavo, de todo esto que se ha dicho acá. Por supuesto, yo no quería dejar pasar la oportunidad de pitorrearme sobre este pseudo movimiento. Mira, yo rescataría un par de cosas. La verdad, yo desconocía la existencia ya como organizada de estas personas, ¿no? Como entidad, y estoy haciendo Sí, yo como, también. digamos, señas entre comillas, ¿no? Lo poco que he podido leer durante la intervención de David, Bueno, que me ha te daba para leer la Biblia, ¿no? sí, que claro, sí, me da tiempo cagado de leerla 2 veces, pero rescataría un par de cosas. La primera, y tiene mucho que ver con cómo se definen ellos mismos, ¿no? Según ellos no persiguen, perdón, ningún fin político y que es un movimiento enteramente social de mexicanos, para rescatar a México, ¿no? De las manos del comunismo y demás, y de gente pensante y que se involucra y demás, ¿no? En primer lugar, yo quisiera hacer una comparación y me parece que es muy válida con una organización, ¿no? Como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, me parece es el nombre. Eres contra la corrupción, sí. Todos sabemos que esta organización también percibe fines políticos, eso es evidente, ¿no? Evidentemente tiene muchísimas investigaciones y me parece que es muchísimo más transparente y mucho más honesta con sus objetivos. Tiene investigaciones desde Odebrecht, Duarte, no sé, negocios turbios en Chihuahua, Sinaloa, San Luis, lo que sea. Me parece que es muy abierta y muy honesta, es totalmente transparente con los ciudadanos. Y con ellos Más bien son congruentes, ¿no? exacto, y de hecho su mismo presidente, ¿no? Su fundador, que es Claudio X González, me parece que justamente era la mano derecha de Azcárraga durante muchos años. Participó en Teletón, Grupo Televisa, los goles, ¿no? Estos famosos de Gol por México y demás. Este hombre estaba detrás de todo ello. Me parece que sí es congruente, es ese hombre, ese cabrón y todo ese conglomerado de gente que sí está preparado, por supuesto, porque lo vemos en sus informes y lo vemos en sus estudios, sí saben lo que buscan. Y totalmente lo sabemos todos, pero esta cosa de frena me caga y la verdad eso sí me enoja, estoy realmente molesto
porque creen que nosotros somos unos tontos, nos pintan como pendejos. El hecho de que ellos se autodenominen como solamente, ¿no?, un sector de la población que busca el desarrollo, el progreso de la sociedad, que sea un crecimiento integral y que estemos involucrados todos y que todos vamos a salir beneficiados a partir de la salida de este dictador bolivariano, ¿no?, comunista, Chavista, ¿no?, por así llamarlo. Casi estamos en la perestroika y demás. Me parece que, o sea, eso es un engaño para la gente. Y me parece que todas las personas, o al menos estoy viendo que sí generan un poquito de engagement, al menos en las redes sociales, sí hay comentarios, sí tienen muchísimo foco, sí están, al menos los medios convencionales que sabemos que son parte de esta dinámica, por supuesto. No por nada ahí suena el apellido de Loret de Mola, no sé si a ustedes les suene algo, pero son Más o parte de menos. esta misma dinámica y sigue siendo lo mismo, nos quieren hacer bien pendejos. O sea, son sus propios intereses, ¿no? Justamente el SAT últimamente está recibiendo muchísimas críticas, se les está diciendo que son muy incisivos, nos están tratando de engañar que únicamente porque se les está pidiendo hasta de favor, de rodillas, que paguen un poco de lo que se han, no quiero decir robado, pero de lo que han ingresado a sus arcas, ¿no?, de manera dudosa, solo se les está pidiendo, casi rogando, como si de verdad Como si fuera no un me jodan. favor, ¿no? Exacto, cuando realmente es su obligación, es su obligación. La política fiscal es aquí en México y en todo el mundo. No solamente, o sea, que estos tipos creen que solamente López Obrador llegó y dijo, bueno, vamos a inventar un sistema de recaudación y vamos a quitarles un poquito de lo que ganan a estas personas para que se invierta en programas sociales o lo que sea. Entonces, me parece que también está totalmente desvirtuado lo que estas personas están creyendo. Ahora, donde les pegan realmente son sus bolsillos, ¿no? Y creo que eso de los famosos impuestos piguvianos, me parece. Sí, los famosos impuestos piguvianos que se les deben de cobrar a estos tipos. ¿Por qué? Porque están haciendo uso de los mismos recursos naturales a su conveniencia, que claro que en teoría deberían de estar dando generación de empleos y demás, pero están haciendo uso de la misma naturaleza, se están pasando por los huevos todo tipo de regulaciones de manera ambiental únicamente para su conveniencia y no quieren regresar ni siquiera un poco de lo que está entrando. Me parece que es ilógico y es totalmente inverosímil lo que están pidiendo, ¿no? Ahora, hay otro punto que también me parece bastante preocupante y no sé si a los medios o inclusive a la gente que los está siguiendo, que me parece que es lo mismo, a ellos les prende, ¿no?, por así llamarlo, son esas palabras, esa terminología incendiaria que están utilizando a través de todas sus comunicaciones, ¿no? Porque en teoría es un grupo pacífico, ¿no?, que no busca derrocar al presidente bajo ningún precepto de violencia, ni revolución, ni nada. O sea, estas personas quieren que el señor dimita y listo, ¿no? Utilizando herramientas jurídicas, presión social, utilizando a los medios, ¿no?, que son sus aliados, por supuesto, y utilizando también a la oposición, que es gran parte de la estructura que sostiene a este frente, esta cosa. Ahora, lo que me preocupa, insisto, son las palabras que están utilizando. Según ellos son totalmente pacíficos, es una revolución sin manos, como diría Fobia, pero o sea, y solamente me estoy topando aquí con 2, 3 palabritas, ¿no? Desea actuar ya para quitar a Andrés Manuel, ciudadanos que ven urgente hacer algo para quitar, ¿no?, y su poder del poder, perdón, y su gobierno del poder, ya, o sea, según no hay partidos políticos, no hay organizaciones extranjeras detrás, ni mucho menos, pero su discurso, a mi parecer, es totalmente violento, totalmente incendiario, totalmente provocador, y eso es realmente choca mucho con el discurso que ellos mismos están ofreciendo a la nación. Ahora, tienen también, me parece, grupos de WhatsApp, ¿no?, donde se organizan como por familias, hijos, como si fuera un negocio piramidal, ¿no?, donde, a ver, yo tengo una persona, consígueme otras 10 y esa persona va a conseguir otras 10 y demás y demás. Sabemos que esto nunca funciona, es un desmadre. Y sí, gastar saliva y risas y chistecillos en este tipo de organizaciones que realmente son un verdadero chiste, porque para mí no tienen, o sea, ningún fundamento, por supuesto, ya lo discutimos, no tienen ningún fundamento jurídico, por lo tanto no tienen ningún objetivo claro.
o quieren derrocar este gobierno autoritario y comunista que nos tiene viviendo debajo de un puente, o lo que quieren es instaurar una democracia tal cual lo hacía Estados Unidos, ¿no? O quieren instaurar un imperialismo como lo ha hecho Estados Unidos a través de los años. O sea, no sé qué es lo que quieren. Y a mí sí me gustaría saberlo, porque ellos se denominan un movimiento serio y que tiene objetivos claros, pero me parece que ni siquiera ellos lo saben. Y sí, o sea, esto tiene que ver más allá con gente que está en la oposición y que está ocupando cualquier oportunidad para alzar la voz y decir, ¿sabes qué? Este gobierno simplemente me está quitando más de lo que estoy ingresando. Y sí, en teoría, todos sabemos que el pronunciamiento de estas personas no se dio antes, porque es obvio, no tenían ninguna consecuencia las acciones que se llevaban a cabo antes. Hoy día me parece que sí, y a estas personas no les está pareciendo. Y claro, están poniendo como en el imaginario colectivo ideas como, es que nos van a dejar súper pobres, es que va a haber un bloqueo económico importante, vamos a estar como Cuba, al rato nos van a cancelar las visas, esto es un infierno. Y la verdad es que no, o sea, tal vez estoy un poquito exaltado, pero qué necesidad de estar creando este tipo de organizaciones que no tienen ni pies ni cabeza. Me parece que es totalmente preocupante que la oposición, o sea, los conservadores y liberales de aquellas épocas en México estarían cagando de la risa de esta oposición que tenemos hoy día. O sea, disculpa, Gustavo, te estás cortando un poquito. ¿Me escuchan? O sea, como que se escucha. Sí, pero se cerró. Y algo así. Híjole, no sé qué pasaba ahí atrás. Ya se escucha bien. Insisto, antes la oposición tenía tantita dignidad y se mataban unos a otros, cabrón. Hoy día están ocupando discursos baratos, discursos inclusive hasta inventados, que no tienen ningún sustento teórico, porque estoy seguro que estos güeyes no se han puesto a leer ni siquiera un poquito de capitalismo salvaje, de verdad, como para tener realmente ideas claras y las puedan comunicar a la población. No me cabe en la cabeza. Sí, yo totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo de lo que quisiera rescatar es claro, ¿no? O sea, no podemos pitorrearnos de cada organización o cada manifestación absurda, ¿no? De oposición, que es, como dice David, o sea, no son propositivas, son reaccionarias. Es en contra de él. Bueno, y ya que, o sea, si estás en contra de eso, o sea, ¿qué apoyas tú, no? ¿En qué estás a favor? Pero de eso no hablan, porque sus pretensiones no son populares. O sea, lo que les encantaría, ¿no? Y es lo que estaban acostumbrados, es el clientelismo, ¿no? No están... o sea, incluso Viridiana Ríos escribió una columna esta semana o la semana pasada, no me acuerdo, muy, muy interesante al respecto, y decía que, bueno, o sea, AMLO, o sea, tiene la capacidad de insistirle y cobrar impuestos a ellos, y la amenaza de que se salgan del país no es efectiva, porque ellos simplemente no tienen la capacidad de competir en el extranjero, porque no fueron diseñadas para competir, ni aquí, ni afuera, ni con nadie. O sea, ellos están perfectamente diseñados para litigar con el gobierno, para pedirle más, para no entregar y cobrarle, ¿no? Para organizarse entre los competidores y bajar más lana, ¿no? De gobierno. O sea, para eso sí están entrenados y diseñados, pero no para competir. Entonces, como no están para eso, o sea, no pueden salirse así como están al extranjero y llevarse su capital a otro lado, porque no podrían competir en otro lado. O sea, ellos quieren el socialismo para las corporaciones, ¿no? El corporativismo, o sea, que papá gobierno me mantenga y que me garantice las ganancias, porque en muchos sentidos así era. O sea, si yo tenía una empresa con contrato con el gobierno, el gobierno me garantizaba las ganancias, que eso, o sea, no sucede en ningún lado, güey, ¿no? O sea, si te gusta el capitalismo, pues te gusta la competencia, ¿no? Y a veces ganas y a veces no, e inviertes, ¿no? Y puedes perder, o sea, porque es una inversión, es la naturaleza de una inversión. Pero estos güeyes no, o sea, entonces estaban tan acostumbrados a ese sistema que les cambian tantito, o sea, y ni siquiera es un sistema, digamos, pernicioso o difícil para competir. Entonces, nada más haz lo que se supone que tengas que hacer, ¿no? Y paga tus impuestos, o sea, es todo lo que está haciendo. Ni siquiera está tocando el reglamento fiscal, ¿no? Las regulaciones del tema fiscal. Que digo que yo, o sea, yo sí las tocaría, yo iría a un paso más allá
Y, digamos, un verdadero proyecto de izquierda buscaría un sistema fiscal progresivo, que no solo no se le cobre, sino se le dé a quienes menos tienen y se le cobre cada vez más a quienes más van ganando. Pero esa no es la discusión que tenemos. O sea, la discusión que tenemos es simplemente paga lo que debes y aún así les encabrona, ¿no? O sea, aún así eh, pegan el grito al cielo y ya esto es comunismo, ¿no? Y socialismo, y, o sea, es más, a mí me gustaría preguntarles a algunas de estas personas, o sea, ¿qué entienden, no, por socialismo o comunismo? O sea, porque o sea, me queda claro que ni siquiera esos conceptos básicos de teoría tienen como para empezar a hacer una crítica dura, ¿no? Y que además, digo, para hacer mi comentario al respecto, ¿no? Y pasarles la palabra por si quieren decir algo antes de pasar al siguiente tema, o sea, sí hay cuestiones legítimas que reclamarle al gobierno. O sea, ya mencionaba David de temas de corrupción, yo añadiría temas de seguridad pública, las marchas, que esas sí son populares, o sea, son de abajo hacia arriba de las personas cuyas familias han sido víctimas de desapariciones, de violencia, de violaciones a los derechos humanos en muchos sentidos, que tienen plantón en el Zócalo, que llevan semanas ahí pidiendo, buscando espacios en diferentes medios de comunicación. O sea, esos son reclamos legítimos, pues. Eh, pero estas cuestiones de que, ay, me estás cobrando los impuestos que debía y ya por eso voy a chillar y a armar mi... O sea, eso, digamos, ¿quién va a apoyar eso? Pues, pero bueno, no sé si quieran comentar algo más al respecto o pasamos ya al siguiente tema, que era digamos, el tema con más carnita, ¿no? Fuertecito de la semana, sobre todo. El tema más serio, ¿no? No, por Mira, supuesto. yo nada más quería cerrar con esto. Lo acabas de decir bien. Históricamente, la clase empresarial está acostumbrada, la alta clase empresarial está acostumbrada a que el aval de sus negocios sea el Estado, o fue el Estado en su momento. Y esto implica también que hubiera una desigualdad jurídica y económica entre la población en general y ellos. El modelo anterior a este régimen solamente puede funcionar si existe la desigualdad. Eh, estaban acostumbrados quizá todavía a ver a aquellas personas económicamente inferiores a las personas del campo o aquellos sin posibilidades como grupos serviles a su disposición. Esta administración, les guste o no a muchos, sí está hecha en gran parte de personas provenientes de la sociedad, gente preparada, que obtuvo una beca, que se preparó, que estudió y que después pudo acceder a altos cargos públicos para desempeñar tareas fundamentales en el ejercicio del Estado. Ya no es el exdirector de X empresa, ya no es el director de McDonald's, de Coca-Cola al frente del poder, sino un conglomerado de ciudadanos, ¿sí?, dispuestos a contribuir para el fortalecimiento del Estado. Cuando estas personas ya no ven, ¿sí?, que ya ven que no se pueden involucrar tanto como lo hicieron en su momento, bueno, son muchos los ejemplos, muchos los exenios de los que podemos hablar, viene este sentido de violencia, este sentido de agresión en su contra, que estamos viendo el día de hoy. Y lo dices bien, Quiroga, ¿quién chingados les va a poner atención? Y me parece que a eso se debe el hecho de que no hablen abiertamente de sus propuestas, sino únicamente De lo que de están en contra. sí, únicamente de pedir que Andrés Manuel renuncie. No te hablo no queremos todavía decir lo demás, que se nos condonen los impuestos, que es que nos permitan volver a postular a nuestro candidato, que es que se nos permita la opacidad, la no rendición de cuentas, que no se hagan públicas las listas de aquellos que le deben al fisco, sino vamos a empezar por aquí y después hablamos de lo demás. Güey, es totalmente absurdo. Lo decía Gustavo, no mames, nos podemos pitorrear todo el día. Creo que yo quisiera dejarlo hasta aquí. Vamos a ver qué sucede después, porque sí es cierto que tienen la lana para hacer un desmadre más grande, pero yo apelo a la conciencia de los que votamos por un cambio. Sería todo de mi parte. Muy bien. Gustavo, ¿tienes algo más que agregar? Sí, no quisieras sonar tan reiterativo en las ideas, por eso únicamente me quisiera cerrar diciendo que una oposición organizada y estudiada no haría este tipo de fantochadas realmente. Difícilmente, y es lo triste, ¿no? Que en México no la hay. Hoy día no la hay, todo se está focalizando en la persona de López Obrador, ¿no?
pudo haber sido cualquier otro el candidato y probablemente las circunstancias serían distintas, no sé, no lo podemos saber. Sin embargo, sí creo que hay que ser inteligentes, porque si tan solo le ponemos un poquitito, ¿no? Un poquitito de cacumen, podríamos encontrar muchísimos puntos flacos sobre este gobierno, y creo que la oposición, que se jactan ellos de estar tan preocupados por la sociedad, no han sido capaces de encontrar uno solo congruente para ellos. Muy bien, totalmente de acuerdo. Pasamos ahora al tema, ¿no? Con carnita, el tema candente de la semana, que es toda la cuestión alrededor de la invitación y luego desinvitación y luego foro y luego que no fue y luego ¿no? todo el estallido social que hubo en torno a Chumel Torres y al CONAPRED. No sé qué tan bien están enterados sobre este tema, si lo estuvieron siguiendo o medio ahí viendo en redes sociales todo lo que pasó. La última noticia que se tuvo, eso lo vi ayer por la tarde, es que, o sea, Chumel Torres le suspenden, no, todavía no cancelan, pero suspenden el programa que tenía en HBO. Parece que van a conducir alguna investigación interna, ¿no? Los directores o ejecutivos o personal que se dedica a esto de HBO, para concluir o decidir si van a continuar o no el proyecto de Chumel en este foro, ¿no? Todo a partir como ya decía, de la invitación de Chumel a un foro para hablar sobre racismo y o clasismo en el país, cuando parece que no era la persona adecuada, ¿no? Al respecto. Sin embargo, esto se volvió totalmente, no se salió de control desde las masas de Twitter principalmente, y de las voces, ¿no? De las distintas voces que se oponían a la participación de Chumel en un foro como estos. Algunas voces, y hay que reconocerlo, tenían un peso más específico que otras, algunas muy cercanas a las cúpulas de poder en el país, y que parece que esta presión fue la que hizo que desinvitaran a Chumel y se armara todo este relajo, ¿no? Después del foro sí se organizó en un espacio distinto, en la plataforma de Racismo MX. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, yo sí lo vi diferido. Ya hice unos comentarios al respecto en este mismo canal. Pero bueno, o sea, creo que esto se puede abordar desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde la libertad de expresión, los límites de la libertad de expresión, el tema de CONAPRED, el tema de racismo, el tema jurídico, el deber ser versus lo que es. No sé, Gustavo, tú en todas estas aristas y perspectivas que lo podemos ver, ¿en qué te enfocarías o con qué te quedas de toda esta situación que pasó? Yo me quedaría sin duda en la suspensión del programa que tenía Chumel, o que tiene, pero está en stand-by, ¿no? Por esta investigación que están llevando a cabo en HBO. ¿Por qué lo digo? Me parece un tema bastante delicado, porque desde mi muy particular punto de vista, la decisión no es acertada en absoluto. Creo yo que HBO, que se jacta de ser un canal de televisión, un transgresor, crítico del gobierno, crítico de la sociedad misma, ¿no? Y que sobre todo en cada una de las series que produce, que para mí son de las más exitosas y más profundas de los últimos años, me parece que ahí hay una pequeña contradicción entre lo que ellos han dado, ¿no? O han dado a conocer, o los mensajes que han transmitido a través de los programas que ya mencioné, y la decisión que toman actualmente. Sin duda, y eso yo estoy completamente de acuerdo, ni Chumel Torres, ni Maya Zapata, ni Alejandro Franco, ni Tenoch Huerta son las personas indicadas. Y digo estas personas porque fueron las primeras que eran, o que fueron invitados. Sí, invitados al foro de CONAPRED. Sí. Exacto, por CONAPRED. Sin duda, ninguno de ellos, me parece, tiene, al menos pienso, la responsabilidad social de pararse en un foro y debatir sobre racismo. Por supuesto que este tipo de personas van a hablar en su o desde su privilegio. Recordemos, Alejandro Franco es productor, era conductor, hacía sesiones, de hecho, programas de sesión son increíbles, con bandas increíbles. A mí me gustó mucho. Yo estuve en uno de ellos, de hecho. Perdón. ¿De quién? De Dead Weather. Mira. Con Jack White.
Pero bueno, eso es otro tema. Gente muy, 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 muy importante, no solamente de aquí de México. Llegaron a ir los McNumbers, los Raconteurs, y de aquí en México, no sé, Susi 4, Café Tacuba, Zoé, no sé, el que me digas. Los más importantes, sí. O sea, sí, es una persona en términos de comunicación bastante importante, pero no es para mí el indicado para hablar en un foro sobre racismo. ¿Y a qué quiero llegar con esto? Es, en ninguno de estos nombres yo leo a nadie que sea, por ejemplo, de raíces indígenas, no veo ninguna persona trans, no veo ninguna Huerta persona... sí, ¿no? ¿Perdón? Tenoch Huerta sí que tiene rasgos Ah, indígenas. sí, pero realmente él es un actor privilegiado, por supuesto. Él es un actor que tiene el cine mexicano y que su voz sí hace muchísimo ruido, estoy de acuerdo, pero él no forma parte de una población vulnerable. Y eso estamos de acuerdo todos. Entonces, creo yo que esa idea de foro era totalmente errónea. Y estoy de acuerdo con ellos que ninguno debió de haber participado. Ahora, en el caso específico de Chumel, su programa, no sé, creo que todos hemos tenido al menos la oportunidad o quizá la curiosidad de ver de qué trata, ¿no? El famoso Pulso de la República es uno de los programas que se produce aquí en México, que tiene muchísima más fama en México y Latinoamérica. Eso es evidente, los views hablan, ¿no? Y por supuesto no estoy diciendo que lo bueno es lo más visto, porque si no la cocaína sería oro, pero... no, bueno, Laura Pico habría sido lo mejor de comedia que tenemos, ¿no? Y el TV Nota sería la mejor literatura que tenemos, ¿no? Sí, totalmente, el libro sí, eso fue. vaquero. Muchos lo es, ¿eh? O sea, yo lo que quiero aquí focalizar, y mi opinión va centrada en lo siguiente. HBO, la decisión fue totalmente errónea. No sé, o sea, sí, Chumel Torres, y se le descubrieron tweets de hace mucho tiempo sobre el racismo, ¿no? Que hablaba sobre violencia incluso de género y demás. Pero esto sustenta lo que yo dije en el episodio anterior. Creo que anteriormente todos teníamos una concepción distinta. Y si bien sus tweets son totalmente reprobables hoy día, en su momento, y no lo digo con afán de criticar la realidad que se vivía antes, pero anteriormente esos tweets no tenían ninguna relevancia. Las luchas sociales llevan muchísimo tiempo, por supuesto, y no estoy diciendo que en ese tiempo, que tal vez fue el 2014 que salieron estos tweets, no haya habido gente que luchara por ganar derechos, ¿no? La comunidad LGBTI o incluso las mujeres mismas. No estoy diciendo que las luchas no hayan comenzado en esa época, simplemente dentro de la sociedad en donde vivimos, y estoy hablando a nivel global, este tipo de comentarios no eran mal vistos y me parece que es parte de la historia y negar nuestra misma historia estamos cegándonos nosotros mismos. Es decir, que por ejemplo la esclavitud nunca existió, es tratar de cancelarla. Es como si quisiéramos eliminar todas las películas que hablaran sobre esclavitud o sobre violencia en contra de del matrimonio igualitario y demás. Me parece que no podemos tapar el sol con un dedo y es parte de nuestra historia, es parte de nuestra herencia. Y justamente a partir de esa historia, a partir de esta herencia, estamos aprendiendo a que hoy día eso ya no puede ser permitido, ¿no? Creo yo que la decisión es incorrecta. El tipo para mí me parece despreciable, por supuesto, ¿no? No estoy diciendo que no lo estoy defendiendo, ni mucho menos, aunque pareciera. El tipo me parece despreciable y demás. Yo, de hecho, su programa en HBO nunca lo vi. O sea, sinceramente, yo tengo HBO y nunca lo vi. Pero no es, creo yo, la mejor decisión tomada por HBO. ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo. La oposición toma cualquier acción, por pequeña que sea, para decir, ¿ven? Votaron por este dictador. Ya está comprando a todos los medios para eliminar a todos aquellos que piensan en contra de él. Y me parece que tampoco, ¿no? Exacto, tampoco es el mensaje correcto. Entonces, igual, o sea, igual sí, igual y no, es algo que no podemos comprobar. Simplemente creo que se le está dando muchísima más carnita, muchísimo más material a esta pseudo oposición para demostrarnos, y otra vez estoy entrecomillando, que llevamos al poder a un dictador y que va a silenciar a todos los comunicadores que no estén de acuerdo con él. Perdón. Y ya para cerrar, únicamente quisiera decir que lo que sí me parece preocupante es que en redes sociales se armó una increíble, ¿no? O sea, realmente la actividad fue, pero masiva. Hacía mucho tiempo que no veía tantos comentarios en contra de Chumel pidiendo a HBO que bajaran su programa. Yo creo que también ahí estamos totalmente equivocados, porque estamos en un país donde existe el mayor número de feminicidios
en Latinoamérica. También estamos en un país donde ser reportero, ser periodista también es casi una, no sé, es jugar a yacas. Creo que las luchas sociales se están focalizando únicamente en las cosas que vemos, ¿no? Que vemos hoy, que están calientitas. Estamos siendo muy reaccionarios y no nos estamos dando cuenta de los problemas que son realmente estructurales. Ya hablaba David de los de la guardería ABC, los desaparecidos. Hay muchísimas cosas por las cuales podríamos armar una revolución digital en este sentido, y me parece que nos estamos callando. Creo que como sociedad ahí estamos fallándole bastante cabrón a nuestra realidad. Muy bien, Gustavo. Me gustaría regresar a algunos puntos que tocaste, donde diferimos un poquito, pero en general creo que estamos bastante alineados en conclusiones. Pero primero me gustaría escuchar la opinión de David al respecto. Gracias, Quiroga. Yo quisiera comenzar por el principio de todo. Hay que recordar que el Big Bang. chico... Sí, por el Big Bang de este problema. No. Chumel Torres, por principio de cuentas, no es un columnista, no es un intelectual, no es una persona de letras. Hasta donde sé, el chavo creo que es ingeniero, y por un retweet que Gabriel Cuadri le da allá en 2011 o 12, él comienza a tomar cierta notoriedad. Posteriormente lo vieron chistoso o interesante y le dan la oportunidad de escribir una columna En ADN político. en ADN político. Sí, tiene razón. Y esto me lleva a contextualizar esta situación en la que a mí me preocupa mucho, no de hoy, sino esto se puede leer quizá 30 años atrás, en nuestra soledad como sociedad, en nuestro aislamiento, en nuestro egoísmo. Hemos decidido, como mexicanos, cerrar la puerta a la posibilidad de escuchar a aquellos que deberían tener la palabra. Me refiero, hablando de columnistas, pienso en Cristina Pacheco, pienso en el inmenso Gabriel Said, pienso en José Emilio Pacheco, gente preparada para tomar la palabra. Creo que para ser líder de opinión hay que estar en condiciones de serlo. En el momento en el que nosotros consumimos cualquier cosa, como sátira, como comedia, como noticiero, como columnista, lo decías hace rato, Quiroga, hay quien piensa que Laura Pico es hacer comedia, hay quien piensa que el Chavo del Ocho La era máxima chistoso, expresión de comedia mexicana, ¿no? que es el estandarte de la comedia mexicana. Hay quien piensa que López Dóriga es un periodista. Hay quien piensa que en lo deportivo, es decir, hay estas construcciones, sí, que se crearon para la sociedad, de deportistas que no son deportistas, de actores que no son actores, de cantantes que no son cantantes, y de personas como Chumel Torres, a las que se consume sin cuestionar de dónde viene o qué capacidad tiene para afrontar un foro de este tipo que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación crea, cuando el tipo pues, evidentemente no tiene las herramientas o las armas para pararse frente a una multitud, en este caso digital o virtual, y hablar de discriminación, hablar de desigualdad, cuando en el pasado ya se le ha señalado por ser misógino y clasista. Bueno, ya hay una consecuencia. Yo no sabía que HBO que transmitía sus programas. Estoy un poco aislado. Sé quién es el personaje, sé qué antecedentes tiene, pero yo ese en particular no lo he visto. He escuchado El Pulso de la República y yo no creo que ese sea un noticiero crítico, por más satírico que sea. A nivel personal, preferiría quedarme con aquellos que comprobadamente está, aunque no te hagan reír, que comunican, ¿no? Como es Aristegui, como es Proceso, que es crítico, pero informa. Julio Astilleros, yo lo metería ahí en esa. Claro. Y no irme por la fácil, por el tipo joven, por el tipo innovador en sus palabras, en su discurso, en su diálogo, pero que no tiene la preparación para exaltar las necesidades que realmente hay que comunicar. Me quedo con un tweet de hace como un mes donde él decía que él prefería escuchar
las noticias de otros países para saber cuál era la situación del coronavirus que las de México, ¿no? O sea, descalifica a la gente preparada, al doctor Gatell, a las autoridades sanitarias, porque él considera, ¿sí?, que no tienen la capacidad de afrontar la situación y por lo tanto no tienen la capacidad de comunicarnos y él no tiene por qué seguir sus instrucciones. Bueno, si el tipo fuera médico, si el tipo fuera epidemiólogo, pues probablemente estaría en condiciones de descalificar y de proponer una solución. Creo que esta sociedad, nosotros, hemos carecido de una autocrítica colectiva y de una conciencia colectiva para poder discernir entre el que realmente tiene la posibilidad de representarnos frente a un micrófono, el que realmente tiene la posibilidad de hablar de los problemas de una sociedad a nivel general, de llegar a los oídos, a las imágenes de millones de personas. No sé qué cantidad de seguidores tenga este chavo en Twitter o en YouTube, a través de sus canales. Schumann, pero no son 10, no son 15 personas, no son 10,000 personas. Exactamente. Bueno, hizo tanto ruido la cancelación. 2.7, güey. 2.7 millones. Al día de hoy, sí. Bueno, hizo tanto ruido la cancelación de este foro, lo cual yo aplaudo, porque habiendo activistas, mujeres indígenas, habiendo activistas aislados que no tienen una participación, que no tienen una voz, que no se les ha permitido usar su voz, que no tienen un micrófono, que no tienen acceso a una cámara y que tienen algo que decir, se le dé prioridad a un cuate como este chavo. A través de esta transformación política que nosotros estamos viviendo, tendré que darse la oportunidad de escuchar. Yo después de la elección no escuché a las comunidades indígenas hablar su opinión acerca de la no postulación de su candidata indígena a las elecciones presidenciales. Pero se le dio, por supuesto, más atención, o tiene toda la atención este chico, y tiene más posibilidades de externar sus puntos de vista que esas personas. Y darles más atención me parece un atentado en contra de este proceso de crecimiento social que nosotros necesitamos y nos merecemos. Dice por ahí Gabriel Said, a mí me gusta mucho, que este es un país carente, y esto es una columna creo que del 82 o por ahí, 1982, este es un país que carece de líderes críticos, y en el 82 estamos hablando que estaba vivo Juan Rulfo, Octavio Paz, todavía estaba José Emilio Pacheco, México fue una sociedad de grandes intelectuales, y él mismo Said, y a pesar de eso, él nos hablaba de que esta sombra del PRI, ¿sí?, y que en el mismo PRI no había una voz especializada para hablar de lo que nos pasaba, se repite el día de hoy. Creo que este chico Chumel es la voz, por ejemplo, él fácilmente podría hablar de las virtudes del Frena, ¿no? O del partido este que hizo Calderón de México Libre, o no sé cómo se llama. Sí, Libre. No es, a mi parecer, no es la persona que nosotros necesitamos dentro de un foro o dentro de los medios de comunicación. Yo en lo personal no me siento representado, pero sí hay quien lo considera el líder de opinión nato, que tiene la batuta y tiene la mano alzada en todo momento para expresar las dolencias de esta sociedad tan carente de crítica, lo repito. Entonces, ya lo que pase después, si dice o deshace, o si lo mandan a la verga de HBO, o sea, creo que no se pierde mucho. Venimos de esta pantalla televisiva, ¿sí?, de Televisa, valga la redundancia, donde vendían caca y la gente consumía caca sin opinar. Ya, o sea, tache, creo que ya no estamos para eso. Ya hay una generación nueva de columnistas, hay una generación nueva de poetas, hay una generación nueva de ensayistas, y yo no, sin afán, sin ánimos de exaltación, yo me considero dentro de ese círculo, modestamente, en la medida de mis posibilidades y de mi tiempo. Yo estoy preparando un ensayo que habla precisamente de esta incapacidad de nosotros, de creer que Wherever Tomorrow es un comediante, de creer que todo el que parezca frente a una cámara puede vender y tenemos que consumir lo que vende. Creo que se acabó. Esta transformación también implica un despertar colectivo, concienzudo, del que yo no estoy dispuesto a formar parte.
Ese sería mi comentario. ¿Vas a agregar algo, Quiroga? ¿Puedo aquí decir algo? Sí, tío, si quieres dale y yo puedo como... bueno, sí tengo por eso que comentar, pero si quieres adelante. No, únicamente nada más quería recordarle a David que sí, es una nueva época, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos una nueva conciencia social y el despertarse, por supuesto, es palpable. Sin embargo, creo que no todo se tiene que poner en una misma tómbola, por así llamarlo. No podemos generalizar y, de hecho, no todo nos lo tenemos que tomar tan en serio. El humor que están haciendo estos tipos, sí son... Yo no comparto realmente las risas, por así llamarlo, ni siquiera soy partícipe de lo que realmente hacen de estas personas. Si les he dado views y solamente por llamar, no sé, por decir una persona que tú acabas de mencionar como Wherever Tomorrow, lo que sea, Chumel, si bien yo no comparto, ellos están haciendo, o más bien están generando contenido, también estoy haciendo entre comillas, para la gente que lo acepte. Y tampoco creo yo que debemos crucificar a los receptores de ese contenido. ¿Por qué? Porque para todos hay un público y me parece que si comenzamos a crucificar a todos los creadores de contenido, va a haber gente que, por ponerte, no sé, un ejemplo bastante grande, va a haber gente a la que este programa y estas opiniones no le gusten. Y va a decir, es que no vale la pena escuchar a esos güeyes porque no comparten lo que yo pienso, porque solamente son defensores de este régimen y demás, y vamos a cancelarlos. Me parece que también estaríamos entrando en ese mismo globo, en ese mismo ente de los creadores de contenido que, si bien no tenemos, obviamente, ni los mismos objetivos, ni compartimos el mismo humor, ni siquiera el mismo pensamiento crítico, tenemos el mismo, gracias a Dios, ¿no? Pero siento que seguir con esa actitud de es que hoy día ya debemos de crear otras cosas, debemos de aplaudir los filósofos y demás, me parece que estaríamos cayendo en un círculo vicioso, el cual no alimenta para nada, porque la creación de contenido nos hace más libres, nos crea, uno, mejores consumidores, y dos, también crea que haya otros creadores como nosotros que buscamos otro tipo de cosas y nos damos cuenta de la realidad, nos damos cuenta de que lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando no es lo que queremos tal vez para nosotros, para nuestras familias, para los que nos rodean, y estamos creando otras alternativas. Creo yo que comenzar a crucificar a este sector que ya tiene un nicho muy bien establecido y que no sé por qué, pero sigue creciendo. Muchísimo. Exacto, me parece que también estaremos en un tema muy delicado de tal vez de censura o de cortar la libertad de expresión, y eso no ayuda a nada. Insisto, la creación de contenido en materia de bellas artes, porque así lo podemos englobar, nos guste o no, nos hace mejor sociedad, nos hace retratar nuestra realidad y entender que si no nos gusta lo que estamos viviendo, lo que se está generando, hay otras alternativas y seguramente hay otro público para lo que nosotros estamos consumiendo. Entonces, solamente quería dejar eso en claro. Perdón, adelante. No, muy bien, Gustavo. Y justo quería empezar con eso, o sea, con la parte de, o sea, la idea de si estas personas son los o las más adecuadas para expresar opiniones sobre lo que sea. Y ahí, o sea, yo quiero rechazar esta idea de que solamente sea un círculo pequeño el que tenga acceso a ese tipo de plataformas. O sea, yo creo que entre más plataformas haya y más voces existan, más oportunidades hay de intercambiar ideas de una forma sustantiva, o sea, que puedan generar un cambio material en las condiciones de vida de las personas. O sea, incluso si esos discursos o sea, no van de acuerdo con tu ideología, se desvían de lo que tú crees, o sea, entre más foros hay una mejor oportunidad para combatir ese tipo de ideas e impulsar las tuyas, las que sí crees que son correctas, las que sí son documentadas, las que sí son estudiadas, ¿no? Y debatidas y pensadas en contra, bueno, o en contraste de estas que pueden ser simplistas, ¿no? Y ya dimos algunos adjetivos con los que yo podría estar de acuerdo, ¿no? Clasistas, machistas, ¿no? Sexistas, discriminatorias en muchos sentidos. Perdón, entonces yo creo, o sea, digo, para irme más o menos con mis comentarios con la cronología, o sea, yo creo que o sea, si bien efectivamente estas personas probablemente no son las mejores o las más adecuadas, las más estudiadas para hablar de los temas, sí que pueden presentar algunas perspectivas. O sea, yo les comentaba que sí vi el debate que organizó Racismo MX, lo recomiendo honestamente,
donde participaron 3 de los 4 que iban a participar en el foro original, sin la presencia de Alejandro Franco y con la presencia de 3 académicos más. O sea que eso le sumó todavía mucho más a la discusión. Y bueno, o sea que honestamente me sorprendió gratamente tanto Maya Zapata, porque ella tiene una perspectiva, se ve que bastante leída sobre los temas de discriminación y racismo, ¿no? Particularmente. Ella tiene, digo, te das cuenta del vocabulario, ¿no? Y las pequeñas distinciones que hace entre racismo, discriminación, ¿no? Ella tiene muy claros estos términos y las diferencias entre unos y otros, y o sea, lo expone perfectamente. Y a mí el que más me sorprendió, honestamente, gratamente, fue Tenoch Huerta, que si bien, digo, o sea, yo estoy bastante desconectado de la escena de cine, ¿no? En general, pero particularmente la mexicana. Yo no tengo el gusto de haber visto algo de su material, pero, o sea, su exposición te hacía dar cuenta que no solamente ha participado en este tipo de foros, sino tiene un conocimiento mucho más amplio de las estructuras de poder que oprimen a la sociedad y que perpetúan este tipo de manifestaciones racistas y clasistas. O sea, hay un fragmento del debate que incluso publicó un video ayer en la tarde, donde habla Chumel, porque no fue en forma de debate, fue más bien una pregunta abierta, ¿no? Y que la respondieran por fases. Pero hay una pregunta en realidad que es con lo que me gustaría cerrar incluso este foro, que es, o sea, ¿qué sigue? ¿No? ¿Cuáles son las propuestas? ¿Qué se debería hacer para elevar, por un lado, el discurso, ¿no? Y las narrativas que vemos presentadas tanto en todos tipos de medios de comunicación, no escritos, eh, digo, prensas, ¿no? Novelas históricas, desde chistes, comedias, ¿no? Series, todo eso. Y por otro lado, al mismo tiempo, empezar a combatir, ¿no? el tema de discriminación y racismo, ¿no? Y otras formas de exclusión social. Este, y en ese intercambio final, ¿no? En esa pregunta final, le toca hablar a Chumel Torres y después a Tenoch Huerta. eh, y ahí ves un contraste, o sea, diametral de las opiniones. O sea, Chumel desde un punto de vista, digo, personal, ¿no? Pues es que si cada quien, ¿no? Nos tomamos de las manos y cada quien actúa, ¿no? Tal, y por otro lado, lo hizo el tema sobre sí mismo, ¿no? Decía algo así como, no, pues no le tengamos miedo, ¿no? A invitar diferentes voces, porque esas voces pueden ser las que necesitas, ¿no? Un poco diciendo, o sea, yo soy el que, ¿no? El que tiene que participar en este tipo de... O sea, y después ves el contraste, ¿no? De lo que hace Tenoch. O sea, desmantela materialmente cada uno de los argumentos. O sea, el primero lo baja y dices, no, a ver, güey, no se trata ni de ti ni de mí. ¿No? Se trata de una cuestión estructural que tiene siglos discutiéndose y que tú y yo somos una pequeña parte y estamos en un foro porque tenemos nuestro privilegio, ¿no? Y estamos en las estructuras tradicionales de poder y podemos hablar de ello. No tenemos esta plataforma. O sea, no nos adueñemos de la discusión y pensemos que tú y yo somos la panacea, ¿no? Y después, por otro lado, o sea, expone de verdad, o sea, elocuentemente, o sea, su intervención es como de 3 minutos, pero es de verdad imperdible. Como decía, o sea, las estructuras nacionales e internacionales de poder que van más allá de un gobierno, ¿no? O de López Obrador, o de quien esté en el poder, en el poder ejecutivo. O sea, pasan por medios de comunicación, pasan por estructuras financieras, pasan por la academia, pasa por partidos políticos, pasa por la iglesia, o sea, es una multidimensional estas estructuras de poder. Entonces, digo, eso digamos, para enfatizar el punto de que yo sí creo que se tienen que llevar estos debates a personas que no necesariamente son la primera opción, ¿no? O las más expertas, que uno podría decir, este es el círculo, ¿no? De intelectuales que puede hablar sobre racismo, y este es el círculo de intelectuales que puede hablar sobre feminismo. O sea, no, o sea, abramos las discusiones. Entre más las abramos, más oportunidades habrá como estas de compartir ideas y de proponer, ¿no? Cosas hacia adelante. Después sí, o sea, y eso va ligado con mi siguiente comentario, que, o sea, yo también estoy en contra de la cancelación de este programa o la suspensión temporal de este programa y eventual cancelación si es que se da, porque, o sea, un poco la misma idea, o sea, entre menos foros tengamos y entre más promovamos este impulso de cancelar y de censurar a la gente, tan menos espacios va a haber, o sea, es algo absolutamente lógico. O sea, y esto creo que va en contra de cualquier sentido demócrata, ¿no? Democrático
de pluralizar las discusiones y de llevarlas a todos los ámbitos, porque en realidad la discusión de racismo en México es muy reciente. O sea, para el tema estructural e histórico que significa, las discusiones serias sobre el racismo, o sea, en términos plurales, o sea, el CONAPRED surge en este siglo, pues, ¿no? Y el racismo no es de este siglo, ¿no? Digo, o sea, tenemos que abrir más espacios, pues. Esa es un poco la idea. Y nada más para cerrar el comentario, sí, o sea, estoy de acuerdo con que o sea, el medio se mueve en el consumo, ¿no? Y el consumo tiene que ver con la cultura o la educación que tengan las personas, ¿no? Y no me refiero necesariamente a educación formal, ¿no? Estructurada en las escuelas. Me refiero a la educación sobre temas particulares, ¿no? En este caso, racismo y discriminación. Eh, y claro, o sea, o sea, pero la única forma o la principal forma para mí de tratar de modificar el consumo de las personas que ven este tipo de contenido es abrir más espacios, ¿no? Como este, pues, donde sí, o sea, estamos atendiendo el tema de Chumel, ¿no? Porque es o sea, el foco de atención que hubo esta semana, pero estamos hablando de temas mucho más allá que solo Chumel Torres, porque no se trata de Chumel Torres. O sea, si no estuviera él, estaría otro. Seguiríamos hablando de Adal Ramones, ¿no? Como decías, Chespirito, ¿no? O sea, los que estaban en su momento. Hoy en día es él y hoy en día se habla a través de él de los distintos temas. Y mañana puede ser alguien más. Entonces, o sea, la persona no es lo importante para mí. O sea, para mí son las estructuras de poder y o sea, el mensaje que podemos empezar a difundir a partir de esto. Eh, pero bueno, digo, o sea, me gustaría cerrar con tal vez algunas ideas o propuestas, o si no ideas o propuestas, cómo ven cada uno de ustedes el escenario hacia adelante, ¿no? ¿Lo ven optimista, lo ven negativo, ¿no? Con estas respuestas autoritarias, tanto de las personas como de las instituciones. O sea, ¿qué sigue, ¿no? Para este tipo de discusiones en México? ¿Cómo lo ves tú, Gustavo? Ok, bueno, sin duda creo que los pasos a seguir en un futuro es la creación, evidentemente, de foros más abiertos. La participación de todos y las ideas de todos creo que alimenta mucho este discurso. Ahora, también hablando específicamente aquí de México, y algo que señalabas de manera muy acertada, es que el racismo, o más bien la concepción del mismo, aquí no teníamos ni idea de ello. Nosotros digamos que el racismo era únicamente de negros y en Estados Unidos, ¿no? O sea, el racismo, o bien, aquí todos somos morenos y nos queremos unos a los otros. Me parece que el primer paso como sociedad mexicana que tiene que dar es entender el origen del racismo y también diferenciarlo de conceptos, por ejemplo, como clasismo, por supuesto, como discriminación, y básicamente eran esos, no quiero quitarles mucho tiempo. Entonces, lo importante es conocerlos, diferenciarlos y comenzarlos a traer a foros de debate o al menos a comunicación abierta para que la gente se entere que en México existe, que es un problema de estructura y que siempre ha existido y que si no nos paramos hoy día a platicar este fenómeno, que también se da en el interior de nuestras familias inclusive, ¿no? Con comentarios microviolentos, comenzamos a cambiar esa actitud, esa forma de pensar desde casa, esa deconstrucción, perdón, de la cual ya habíamos venido platicando también. Me parece que no podremos cambiar si no partimos desde ahí. Creo que ese es el primer paso y claro, por supuesto, más adelante únicamente nos resta apoyar a las voces que están alzando o que están dando sus puntos de vista a nivel ya mucho más articulado, ¿no? Creo que sí vale la pena primero entender qué está sucediendo, informarnos y por supuesto creo que todos tenemos voz, eso sin duda, yo no tengo ningún recelo en decirlo. Ahora únicamente ya para cerrar la participación, y creo que se amolda mucho a lo que estamos diciendo. En la semana estuve escuchando un podcast del New York Times, es del año pasado, se llama 1619, en inglés lo pueden encontrar como 1619. Es bastante interesante y habla sobre justamente coyuntura racial
Y se llama así porque justamente fue en este año en donde llegó la primera embarcación de esclavos a Estados Unidos. Si tienen la oportunidad, escúchenlo. No es para nada sensacionalista ni amarillista. De hecho, habla muchísimo sobre herencia musical y sobre la problemática que se vive hoy en día en materia de negocios, que sigue habiendo, por ejemplo, muchas controversias entre los préstamos agrícolas que se le dan a granjeros blancos y a granjeros negros. Hay una brecha bastante importante que hoy día se sigue dando en Estados Unidos día tras día, y la verdad se los recomendaría mucho, amigos, para que todos estemos en contexto y entendamos que este pedo del racismo realmente y de la segregación comenzó desde este momento, y hoy día, tristemente, se da no solamente en Estados Unidos, sino aquí también en México. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. ¿Algún comentario final, David? ¿Cómo ves el panorama hacia adelante? Y por cierto, te quería proponer, a ver qué opinas. Si cuando tengas tu ensayo, algo así, ¿no? Lo leemos y lo podemos comentar acá. Uf. Pues ahí, será un ensayo como de... ¿Cómo de qué? O sea, 50 cuartillas tal vez. Se escucha muy raro tu micrófono, güey. Traes como el micrófono de los honores a la bandera, güey. Sí. ¿Ya están ahí? Ya, y mucho mejor. Bueno, podríamos hablar de una síntesis. No es el único que tengo. Una síntesis, un abstract. Sí. Sí, con mucho gusto. Mucho gusto. Está bueno. Y ahora sí, comentarios finales. ¿Y qué opinas y cómo ves el panorama hacia adelante? Bueno, ¿cómo veo el panorama hacia adelante y cómo lo veo hacia atrás? El clasismo y el racismo, como dice Gustavo, como dices tú, no son nuevos. Es una herencia colonial. Y desde entonces hasta el día de hoy no se ha podido precisar la diferencia, y como dice Gustavo, es importante conocer la diferencia entre racismo, entre clasismo, los tipos de machismo que se dan desde la familia, que es la célula de la sociedad. Pero yo creo, y puede haber muchos foros, puede haber muchos espacios en los que se hable de esto, pero creo yo que en la medida en la que no comencemos hablar de respeto y de tolerancia desde las escuelas, desde las instituciones, no podríamos dar el siguiente paso para hablar acerca de discriminación, para hablar acerca de racismo. Yo creo que ese es el problema que tenemos. Es por la educación por donde se tiene que comenzar. No se ha dado hasta el día de hoy una pauta para que nosotros podamos, hay espacio para participantes, pero no se ha ejecutado un plan para que en los libros de texto, para que en las escuelas, desde la educación básica, se hable abiertamente de esto. Cuando todavía hay familias, y yo lo puedo ver con mis vecinos, donde los niños, estando chiquitos, todavía no crecen, y se autodeterminan o los determinan como la figura protectora de la mujer, ¿sí? O aquel que puede más que otros niños por ciertas condiciones. La raíz para mí empieza por ahí. Después podemos ir progresando, ¿sí? Pero ya hablar de educación tardía y hablar de foros de este tipo entre güeyes que aprendieron tarde, ¿sí? ¿Cuáles eran estas diferencias? Me parece que no es infértil, pero es más productivo si nosotros nos regresamos al génesis de este problema en nuestro país. Sí es cierto que, bueno, en Estados Unidos es el caso más obvio, pero hablando de nosotros, ¿sí? Las comunidades indígenas no han tenido la posibilidad de integrarse, están fuera de la pirámide social muchas veces, y eso nos ha traído muchos problemas. Y hay muchas cosas que tenemos que resolver antes de dar ciertos pasos para tratar de integrar tardíamente algo que se puede corregir desde una base educacional. Me parece que es por ahí por donde tenemos que comenzar nosotros. Muy bien. O sea, yo solamente apuntaría que, o sea, para mí es una aproximación de todas las anteriores, ¿no? O sea, no necesariamente privilegiar una sobre otra. O sea, tenemos que atenderla desde donde podamos, güey. O sea, si va a ser desde el sistema educativo, o sea, estoy totalmente de acuerdo. O sea, se tiene que enseñar la historia del racismo y discriminación en México a distintos niveles, y no solamente de las comunidades indígenas, ¿no? Las comunidades afro, o sea, por lo menos las comunidades indígenas se reconocen que estuvieron ahí. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, Vicente Guerrero era afromexicano, pues, ¿no? O
sea, sí, o sea, sí desde la educación, pero también desde las instituciones, también desde foros. O sea, que esta plática a mí me parece constructiva en lo personal y en lo general, ¿no? Estructural, o empezar a abrir diferentes espacios. O sea, yo creo que entre más espacios se tengan para discutir este tipo de cuestiones, con las voces que sean, honestamente, porque esto se tiene que llevar a las familias, pues, o sea, y no vas a decir en tu familia, ¿no? Ay, mi mamá no se sienta a la mesa porque no estudió, no leyó el libro que le dije sobre el racismo. O sea, no, no, no. O sea, platiquemos, güey. Tiene que ser una conversación de alcance nacional. Esta y muchísimas otras. Entonces, para mí va por ahí, o sea, la situación. Y sí, digo, como propuestas, hay cuestiones de política pública que se pueden comentar, o sea, fortalecer las facultades de una institución como la Comisión para Prevenir la Discriminación, este, hacer cuotas, ¿no? En la acción afirmativa famosa en espacios, y no solamente de las personas que están al frente, sino de los equipos de escritores y escritoras, no que armen las narrativas que se comunican en los medios nacionales, porque o sea, no perdamos de vista que estamos en un país con un déficit de acceso a medios digitales y nosotros estamos participando en esto cuando hasta la fecha yo diría que el Televisa sigue educando tal vez de la misma forma, o igual, tal vez hasta más que las escuelas públicas, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, o sea, se tienen que reconquistar ese tipo de espacios de acuerdo con las escuelas. Y bueno, o sea, me parece una conversación que da para mucho más, pero creo que lo podemos dejar por aquí. No sé si tengan algún comentario final o ya cerramos. Pues si quieres podemos cerrar, ¿no? Porque esto da para muchísimas cosas y muchísimas aristas, sobre todo Exacto. un tema que quería dejar como votando. Igual lo podríamos retomar la siguiente, porque creo que pues, se puede generar un bonito debate, es la famosa corrección política y lo blandengues, que también se nos ha criticado, ¿no? Últimamente las personas que con sus comentarios microviolentos, homofóbicos y demás, nos han tachado a todos los que defendemos, ¿no? Este nuevo, digamos, nuevo despertar de la conciencia. Entonces, me gustaría dejarlo para la próxima. Y nada, la verdad es que qué bonita discusión. Espero que estén muy bien. Cuídense. Todavía no es momento de salir a la calle, muchachos, porque la curva de contagios será la siguiente semana. No importa cuándo lean esto. Así que, pues, Sí, el pico, ¿no? exacto, el pico, perdón. Entonces, cuídense y gracias por la invitación, Omar. Muchas gracias a ustedes por estar acá. Un gusto saludarles y platicar con ustedes. Muchas gracias también a la audiencia que se haya quedado hasta este punto. David, ¿quieres comentar algo o nos No, despedimos? creo que igual que Gustavo, creo que este es un tema que da para mucho más. Creo que eventualmente nosotros tenemos la obligación de en este espacio invitar, en la medida de también de nuestras posibilidades, a aquellos que tengan algo que decir, ¿no? Pero yo Claro. quisiera dejar esto aquí. Muy bien, sería muy interesante también hacer este ejercicio. Muchas gracias a todos. Como dice Gustavo y como dicen las autoridades sanitarias, hay que seguirnos quedando en casa. Atención a la información y a la desinformación. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.